Sí. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien todos? ¿O se escucha el eco? Un poquito de eco, pero no tanto. A ver, permítame tantito. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? ¿Sí? Sí, se escucha mejor. Bien, pues presentando, vamos a empezar el tema. ¿Me das acceso a compartir? ¿Listo? ¿Me indican cuando ya lo puedan ver? Ya está tu WhatsApp. Perfecto. Arriba. Bien, bueno, pues yo soy Cristian Flores Galicia, soy psicólogo clínico, tengo la especialidad en jóvenes, en psicoterapia de adicción, tengo diplomados en sexualidad, en pareja, y obviamente practico la psicoterapia individual, familiar, y obviamente, como ya lo mencioné, de pareja. Bien, pues no sé, prácticamente de lo que les voy a hablar, habla de una experiencia, les platico, llevo arriba de 20 años, 22 años para ser exactos, en practicar del yoga, hatha yoga o yoga solar. Es la primera vez que veo el yoga que estaban viendo o estaban practicando ustedes. Y a partir de ahí quiero hacer énfasis en algo importante. Existen diferentes herramientas que nos permiten el autoconocimiento. Desde mi perspectiva y experiencia puedo decirles que cualquier disciplina que realmente lleves a la práctica como discípulo te va a dar siempre este reconocimiento a nivel físico, emocional y mental. Pero en este caso quisiera darle importancia a la herramienta del yoga como disciplina. Bien, independiente de lo que ya les había comentado, que soy psicólogo clínico, practico la psicoterapia, me relaciono o mi campo laboral es con adolescentes, si se dan cuenta, me estoy dejando llevar por un estereotipo o por una etiqueta. Me estoy etiquetando quién soy. Y la parte de la práctica del yoga tiene que ver con no dejarse definirse por la mente, o sea, por lo que pensamos. Si te cuestionas a ti mismo en este momento, ¿quién eres? Vas a preguntarte si realmente eres lo que dices o te estás definiendo a través de lo que los demás están o saben que eres o cómo te comportas a través de tus acciones. O sea, puedes decir, Cristian es un chavo, algo despeinado, es psicólogo y hoy nos viene a platicar algo. Pero es la percepción que tú tienes de mí. Es lo que estás viviendo en este momento. Quiere decir que nuestra mente nos va manipulando, permítanme utilizar ese concepto, manipulando conforme nuestras necesidades. Si Cristian sale, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tlaxcala, está lloviendo. Si sale y se enoja porque ya se mojó, obviamente la gente que me vea la primera impresión es, está malhumorado o tuvo un mal día, ¿no? O sea, siempre nos dejamos llevar por una etiqueta. Y si les dijera que el yoga es una herramienta que te permite salirte de lo que te define la mente o de la manera en la que tú interpretas tu realidad, probablemente me puedas decir sí y no. Para quienes han practicado esta herramienta, tendrán un poquito más de conocimiento en esto. Bien, de manera general, el yoga va a trabajar desde la parte física, emocional y mental. Y tengo unas 3 frases de inicio. El dolor es la no aceptación a la resistencia al cambio. El dolor se alimenta con dolor, donde somos víctima o nos victimizamos cuando se nos condiciona.
Y una frase de Buda es, la iluminación se encuentra a través del dolor. Si desglosamos esto, tenemos que ver con costumbres, creencias, ideologías y obviamente nuestra personalidad que nos va formando a lo largo de nuestra vida o de nuestros días o de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, imagínense que tenemos una infancia frustrada, donde el papá o la mamá siempre nos dijeron, son unos buenos para nada. Esta resistencia al cambio por una etiqueta, una creencia que ya se metió aquí, es complicado modificarla cuando tu mismo entorno no es modificado. Tiene que ver también con qué quiero ser yo de grande o qué quiero llevar a cabo en mi día, en mi vida cotidiana, como un plan de vida, como un proyecto de vida. Pero si yo me quedo con la idea que en la niñez mis padres me metieron y cada rato eres un bueno para nada, no sirves para nada, entonces me quedo estático, no modifico, no hay un cambio, que obviamente cuando llega alguien y me dice, oye, puedes hacer esto, lograr esto, el otro, no me muevo, me quedo quieto. Esa resistencia al cambio tiene que ver con la parte física, emocional y mental. ¿Pero por qué lo meto en la parte física? Como ustedes ya saben, las emociones tienden a somatizarse en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo habla lo que nosotros callamos. La segunda frase, una cosa es, por ejemplo, me corto el dedo y quizás soy víctima de un descuido. Pero que ese dedo o esta herida que tengo yo en mi dedo sea de que es que ya no puedo caminar porque me siento mareado de que se me salió 3 gotitas de sangre en mi dedo, entonces estoy tomando una resistencia al cambio, pero también estoy victimizándose por una situación que quizás no conlleva tanto drama o tanto modificación de conducta. Ahora, si nos vamos a la frase que plantea Buda, no sé si se han dado cuenta o incluso en uno mismo, muchas veces nos cuesta ser felices, que la mayoría de las veces somos alegres. Alegre tiene que ver con una estimulación externa. Salgo al parque, me compro un helado y siento alegría porque obviamente genero serotonina y obviamente me alegra el día, ¿no? O está saliendo el sol o las cosas me salen como lo planeé y estoy alegre. Pero solamente es momentáneo. No hay una modificación, llamémosle energética, que me pueda mantener en ese estado. Por eso la felicidad es un poquito inalcanzable cuando nos dejamos, ya sea victimizar, una resistencia al cambio, pero también no estamos conscientes de que la felicidad la podemos encontrar en nosotros mismos. Veía la práctica anterior y si se dan cuenta y quienes realmente le hicieron con esta parte consciente, tuvo que haber modificado algo. Si nos vamos en la parte como más superficial, somos como una plastilina de las nuevas, de los paquetes. No sé si llegaron a ver los paquetes de plastilina que venían en su bolsita, e incluso los tocabas y estaba duro. Ese es nuestro cuerpo físico, resistente. Cuando empiezas a trabajarlo a través de movimientos corporales, expresión corporal, cambias la flexibilidad o la resistencia de la mente, estás abierto o abierta a nuevos conceptos, entonces generas una flexibilidad en tu cuerpo físico. Porque es por lo que nos conducimos, ¿no? Eso viene siendo el vehículo donde nos movemos. Entonces, cuando la persona empieza a estimularse a través de movimientos, por ejemplo, tengo la plastilina y la muevo, la manipulo tanto, la puedo moldear a mi manera. Esa es la herramienta del yoga. ¿Quieres ver qué tan funcional es esta práctica? Realmente hazlo conscientemente. No trates de imitar a la persona que está al frente
y trates de quedarte solamente con lo que está diciendo, sino trata de hacerlo más práctico, llevarlo a que sea tuyo. Bájalo, llamémoslo, a tu nivel, a tu nivel de percepción, a lo que estás percibiendo y a lo que estás sintiendo de tu contexto. Y para esto tenemos 3 cosas diferentes o que tenemos que tener bien en cuenta. Las enfermedades psicosomáticas vienen siendo una manifestación física de los estados mentales. Cuando es más la carga que la resistencia, entonces viene un agotamiento mental que tendemos a desvanecernos. Por ejemplo, el estrés. Tengo entendido que ya vieron una plática y incluso hicieron una práctica con el chico Tonatiuh, donde el manejo del cuerpo, el estar consciente con la respiración, puede regular tu sistema nervioso central y obviamente disminuir el agotamiento mental. Pero la enfermedad psicosomática, si se manifiesta a nivel del cuerpo físico y tiene que ver con un estado mental, ¿qué pasa entonces con la somatización cuando expresa a través de las molestias físicas? Porque una cosa es que yo sienta como tal el síntoma y tenga signos de una enfermedad. Entonces, la sintomatología es lo que uno siente, ¿no? Cansancio, agotamiento. Y un signo viene siendo una información que conlleva la parte emocional en vínculo o en interacción con la parte física. Esto hay que diferenciarlo, como se plantea en la pantalla. El trastorno hipocondriático genera la creencia de que uno posee la enfermedad, pero sin sufrir ningún dolor. ¿Te acuerdas de la definición entre ser víctima y victimizarse? Bueno, relaciónenlo de esta manera. El trastorno hipocondríaco tiene que ver más con la victimización. Entonces, ¿qué pasa con los practicantes de yoga que llegan una tarde o en una mañana a clase y llegan con el enojo de la casa, o incluso hay personas que llegan a la clase con tal de no estar en casa, ¿no? O dejan a un lado sus actividades cotidianas, como estar en casa con la familia, el estar interactuando con X persona. Muchas veces he escuchado decir que la práctica de yoga te ayuda estando consciente o inconsciente. Pero ¿por qué tiene tal efecto en la práctica o en la persona? Si retomamos el ejemplo de la plastilina, hay una manipulación del cuerpo físico. Quieras o no, se mueve la energía, porque estamos llenos de energía. Y entonces esto nos permite ir modificando la resistencia, pero al mismo tiempo la canalización que tenemos para sobrellevar dichos cambios psicoemocionales. Como les explicaba anteriormente, es una balanza, como lo tienen en pantalla. Mi resistencia al cambio va a aguantar, llamémosle así, el tanto de carga que tenga. Por ejemplo, si me estreso tanto, o sea, estoy a cambios constantes, trabajo, como le digo a mis pacientes, cuando la persona lleva el problema del trabajo a la casa y de la casa lo lleva a su cuarto y de su cuarto lo lleva a la cama, modifica y desestructura o se desequilibra emocionalmente todo su contexto. Por eso es importante, como dice la frase, los problemas quedan afuera de la puerta, no pueden entrar a tu casa. Si de esta manera cuidamos esta parte de no meter las cosas a la casa, ¿qué pasa cuando la mente o la emoción, mejor dicho, modifica el campo mental y obviamente nuestra resistencia, si estamos cansados, hay un agotamiento mental, pues obviamente se genera un síntoma. Pero si lo vemos desde una parte, podríamos tener dolor de rodillas, como saben, o si no lo saben, el orgullo tiene que ver o influye mucho en la postura de las rodillas. Una persona que sufre de rodillas tiene que ver con el orgullo que tiene. Y así vamos a ir desmenuzando cómo afecta una emoción tal órgano. Insisto,
la práctica del yoga, consciente o inconsciente, te ayuda. Es como ir a un buffet y tener una mesa enfrente de todos los alimentos, y cuando uno tiene hambre, perdón por la expresión, se aboraza o se atasca de todo, que no sabe diferenciar entre lo salado, lo dulce o sabores simplemente, ¿no? Entonces, cuando yo te menciono que es consciente o inconsciente, también tiene que ver lo consciente que uno está con la respiración. Si ustedes, durante las prácticas que han tenido, que tienen que ver con la parte física, realmente se hacen contacto con lo que es la respiración, te gustas mejor la práctica. De lo contrario, estarías como llenándote por llenar, ¿no? A veces uno dice, es que yo voy a práctica de yoga por estrés, ¿no? Otras personas van por rehabilitación, otras personas van por curiosidad. Pero cuando quitas esta parte de ir solamente por ir o practicar solo por hacerlo, y tomas realmente conciencia de tu presente, de tu respiración, de cómo se mueve tu cuerpo, de cómo lo vas poco a poco estirando. Sabemos que hay dolor cuando no hay una práctica continua, cuando hay sedentarismo, la extensión, el movimiento de elevar el brazo, de mover los dedos, siempre hay un dolor. Obviamente es la resistencia, como lo mencionaba al inicio, del cambio. Hay una adaptación del cuerpo que tiene que ver con una resistencia. A mayor practicidad, mayor soltura. Entonces, una vez que conocemos la parte que nos está afectando a nivel mental, podemos decir qué emoción está interactuando con esta parte y tenemos un síntoma. Al tener el síntoma nos está diciendo nos está aventando o arrojando información, y esta información tiene que ver con si estoy enojado, afecta a tal órgano, y si el instructor de yoga me está dando una postura que beneficia tal órgano, entonces nos ayuda el yoga. Esa es la eficacia de la herramienta del yoga. Ahora, si todos nos vamos al concepto de lo que es yoga, yoga es unión, tal cual. Pero la unión de qué o para qué y cómo se hace. Esta unión tiene que ver de que nuestra vibración, tanto física, emocional y mental, tiene una vibración. Cuando es rápida, obviamente nuestro día está ajetreado, hay ansiedad, hay preocupación, hay estrés, pero también cuando estamos deprimidos, cuando sentimos que la vida no vale o nosotros no tenemos ni un sentido de vida o no tenemos ni un porqué de estar acá, nuestra vibración va más lenta. Esta vibración tiene que ver con el exceso del pasado. Si la vida, llamémosle naturaleza, va a una cierta vibración y nosotros estamos ajetreados, no nos conectamos con ese. No hay un yoga, no hay una unión. Con esto te estoy dando a entender que el yoga no solamente es la práctica en un salón, sino tiene que ver con cómo te estás, llamemos, sintonizando con tu entorno, con la vida animal, con la vida vegetal, con la misma gente que te rodea, familia, casa, etcétera, trabajo, sociedad, todo es yoga. Cuando logramos sintonizarnos en eso, pero quizás llegue a la mente y me digas, ¿y cómo hacer esa unión si cada quien tiene diferente creencia, diferente pensamiento, diferente cultura, ideología, y van a existir infinidad de limitaciones que no nos permitan estar en sintonía con el otro? Ah, pero existe algo que se llama libre albedrío. Y este libre albedrío nos permite relacionarnos con personas u otra, tenemos la misma afinidad. Y esto nos da una información. Para esto vamos a hacer, si tienes a un lado una hoja y un lápiz, vamos a hacer este ejercicio de encontrar cuáles son las cualidades que te gustaría cambiar. Y para esto tenemos
estas frases que aparecen en pantalla. Trata de identificar cuáles de estas te gustaría modificar o con cuál te identificas. No es necesario que las quieras modificar en este momento, pero sí ten en cuenta que están presentes. Si nos faltan ahí, puedes anotarle en tu hoja por si nos faltase alguna. No es demasiado, no es tanto análisis. Si le metemos este análisis, estamos generando un prejuicio. Si le estamos como tanteando de que soy más de este y del otro, obviamente se detona el ego. Trata de ser directa en esta actividad. Breve pero sencilla. ¿Listo? ¿Ya podemos avanzar? ¿Ustedes me indican cuando podamos avanzar, por favor? Ya. Gracias. Bien. Guardamos esa hojita, por favor. Todo lo que hemos hablado hasta este momento es la parte física. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cuerpo emocional. Como ya les manejaba anteriormente, cada emoción tiene un efecto en cada uno de nuestros órganos. Podemos ver en pantalla qué sentimiento, incluso qué emoción afecta a cada uno de nuestros órganos, siendo como estos los principales. Si nos damos cuenta, podemos entender con la imagen que podemos tanto somatizar como también generar trastornos hipocondríacos. Un ejemplo viene siendo el estómago, ¿no? Lo relacionamos muchas veces con siento amor o me estoy enamorando y siento maripositas en el estómago, ¿no? Y cuando te das cuenta que esa persona no te corresponde o no nos corresponde, entonces empieza la angustia y empieza a afectar su proceso. Bien. La segunda ejercicio, partiendo de lo que ya has anotado, hazte una pregunta de cómo te gustaría ser recordado. Ya que lo tenemos, lo vamos a hacer a un ladito lo que es ahorita el cuerpo emocional y pasamos al cuerpo mental. Solamente lo hacemos a un lado por este momento. Dice la siguiente frase de Dalai Lama: si todos los niños de 8 años aprendieran meditación, se eliminaría la violencia del mundo en una sola generación. Esta frase causa mucho ruido y mucho impacto en la sociedad, porque muchas veces nosotros como adultos le enseñamos a los hijos o a los pequeños a que ellos son, o les dejamos la responsabilidad de que ellos son el futuro del mañana, o son la nueva generación, ¿no? Que nos va a hacer como el cambio, ¿no? Y muchas veces no nos damos este tiempo de autoobservarnos o de hacer una pequeña introspección hacia nosotros. ¿Qué estoy haciendo para que el niño modifique su conducta o modifique su comportamiento y haya un cambio realmente? Entonces, con esto trato de decirte que no, el cambio no depende solamente de los jóvenes o de los niños, sino también de nosotros. ¿Por qué hago esta mención? Porque la mayoría de las personas que acuden a clase tienden a ser adultos y los niños no. Casi no hay niños. Y se los comento porque dentro de la experiencia que llevo en la práctica, tengo un programa donde me encuentro
en este que se llama Yoga Jóvenes, y mi proyecto tuvo que ver con jóvenes. Se tuvo que modificar o reestructurar toda una clase porque la mayoría de gente adulta que iba más por una rehabilitación. Entonces, obviamente, un joven que necesita ser activo, pues le aburre una clase de yoga, ¿no? Entonces, solamente como un paréntesis es esto, ¿no? Si realmente te interesa hacer una autoobservación o tener un autoconocimiento y realmente reeducarte desde esta práctica, el yoga lo tienes que llevar a tu casa y ser como un pilar o un punto de referencia para los niños o los jóvenes que están a tu lado. Bien, como les decía en un inicio, así como me presenté, me estoy etiquetando. Y es que en la vida realmente siempre andamos con, si tú eres un profesionista, eres alguien. Si no eres profesionista, no eres alguien en la vida. O si tienes dinero, tienes un estatus económico. Y eso no lo quito, tampoco digo que se desprendan de lo que de sus pertenencias, ¿no? Pero muchas veces tenemos que ver con niveles, un estatus social o psicosocial que nos hace sentir superiores, intermedios o realmente escasos, ¿no? Y es ahí donde toda la sociedad prácticamente tenemos como esa creencia, y vuelvo a pedir perdón, ¿no? Mediocre en el aspecto de que nos creemos que somos tercermundistas cuando tenemos una capacidad individual y obviamente colectiva como mexicanos, y si hay de otros estados o países, pues creo que es muy hablado de los mexicanos, ¿no? Que es más fácil que un mexicano haga un rollo por cierta cosa o que haga manifestaciones grandísimas, porque hay una unión, hay una afinidad. Si este conflicto lo canalizamos, lo dirigimos y tenemos una afinidad, entonces hay un cambio de vibración, hay un cambio de sintonía y obviamente a eso se le llama humanidad. Te menciono humanidad porque es muy dado a mencionar que somos seres humanos, pero muchas veces reaccionamos más desde la parte instintiva desde el miedo. Si yo me siento amenazado, si yo me siento inferior, lo primero que quiero es defenderme y me voy a defender a través de mi orgullo. Si tú me la haces, me la pagas. Me la mientas, te la miento. No me das el paso, te doy un cerrón. No me saludas, no te saludo. Si el vecino tira basura, ¿por qué me voy a preocupar si mi calle está sucia? Si hace un montonal ahorita con el cambio climático, hace demasiado calor, no me preocupo por sembrar un árbol. A veces tendemos a reaccionar de una manera instintiva inconscientemente. Si nosotros subimos de vibración, en vez de quedarnos en lo humano y nos quedamos con el ser, acuérdate, ser humano, si vinculamos el ser con lo humano, hay un equilibrio. Y al haber este equilibrio, hay una sintonía. Y esta sintonía es la unión que quiere decir yoga. Esa unión con el todo, que nos permite servir al otro sin necesidad de que el otro nos los pague. Si te preguntas y te cuestionas por qué el gobierno no hace nada, y perdón por hacer este comentario sin generar conflicto, la responsabilidad no es del gobierno, es de uno. Y es una idea muy particular y un comentario que realmente yo creo que es así. Tampoco quiero cambiarte, ¿no? Que ya sabemos que todos tenemos diferente creencia y es de respetar. Solamente permíteme mencionar esta parte, ¿no? Considero que la responsabilidad de lo que está pasando en nuestro entorno tiene que ver con nosotros. Un ejemplo claro, cuando le delegamos toda la responsabilidad a las instituciones educativas, porque el niño no es educado. Cuando la primera escuela o la educación o la reeducación de la humanidad tendría que ser en el hogar. ¿Y esto qué tiene que ver con el yoga, no? Cuando tú te sintonizas, cuando tú trabajas tu cuerpo, cuando gestionas tus emociones, cuando no necesitas ser
consumidor. No hay una competencia de ego con el otro. Y ese es uno de los principios del yoga. El yoga no es competitivo. El yoga es una manera de reafirmarte, una manera de reeducarte también. Por eso, lo que mencioné en la pantalla lo considero que es importante. La mente suele ser un obstáculo por el conflicto entre lo interno y lo externo. ¿Qué pasa con lo que soy, con lo que realmente soy y con lo que quiero ser o aparentar con el otro? Somos muy diferentes. Utilizamos máscaras, utilizamos corazas como protección, incluso cambiamos de personalidad para pertenecer tanto a un grupo social o identificarnos con otro. Y en esta pelea de ego tiene que ver con nuestra mente. Si quitamos todo este conflicto, esta parte de egoica, egocentrista, se elimina el conflicto en nosotros. En nosotros, te estoy hablando desde uno mismo, no con el otro. Irían por ahí cada quien sus broncas, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que te mencionaba entre el ser y el ser humano? El ser es centrarte en el presente. La mayoría de las enfermedades y de las más comunes, como es la depresión o la ansiedad, tiene que ver, ya sabes, con el exceso de futuro o con el exceso de pasado. El pasado sí nos determina, sí nos define, pero no nos permite muchas veces estar claros o presentes en lo que le llamamos ahora. Si quitas las heridas de nacimiento, si trabajamos la parte de esta parte egocéntrica de estar compitiendo, de que si tuvimos mejores juguetes que el otro, nos vestimos mejor que el otro, en el presente llevamos una vida y una conciencia equilibrada, estando conscientes, obviamente. Si nos vamos a la parte futura, donde nos idealizamos, donde solamente queda en una idea que todavía no tiene, que no es tangible, entonces obviamente nos estamos frustrando por algo que no sabemos ni cómo llegar. Esto no quiere decir que hagamos menos los proyectos ni a corto, mediano ni a largo plazo, pero muchas veces en los pacientes que se presentan a consulta tiene que ver con quiero llegar a hacer algo, pero no se fijan que para llegar a ese algo se necesita tener cimientos. Y los cimientos es estar conscientes de lo que estamos haciendo para hacer ese cambio. Ahora, este concepto de la iluminación como en un estado de totalidad de uno mismo tiene que ver con esta identificación, de aceptarnos, de reafirmarnos lo que realmente somos. Y volvería a lo mismo, ¿no? Una cosa soy lo que soy en este momento que estoy hablando o platicando contigo, otra cosa es cuando estoy con mi familia, otra cosa es en mi trabajo, otra cosa es con mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos diferentes personalidades, como dicen las frases, ¿no? Una mentira siempre te va a llevar a otra mentira. Tanto mentir, muchas veces no vamos a saber ni qué realmente dijimos o de dónde sale tal mentira, ¿no? Entonces, esta parte no nos permite estar en comunión con uno mismo. Ahora, si la mente tiende a tener fluctuaciones, porque va acompañada con emociones, obviamente, cuando nos quedamos con una idea, nos determina a una persona limitada. No hay un cambio. Es como aquel sabio que se cree sabio leyendo un libro. Necesitaría tener más conocimiento para estar indagando, buscando, retroalimentando, porque igual si se queda con el conocimiento, no hay una retroalimentación, solamente se queda con él. Se vuelve a proteger, se vuelve a ser hermético, que no permite que otra información entre a su psique, modifique la conducta, modifique la creencia y obviamente en su cuerpo no pasa nada. Entonces, algo que tenemos que tener bien presentes es que la mente no nos define.
¿Qué pasa con los decretos, por ejemplo, ¿no? ¿O qué pasa con creértelo que lo puedes lograr? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué estás haciendo para que pase eso? Hay una frase un meme o una imagen que andaba por Facebook que dice, insiste tanto al universo que termine dándotelo porque realmente lo estás pidiendo, ¿no? Pero muchas veces es voy a lograr esto, pero no hago nada, ¿no? Insisto, un ejemplo claro es esto, ¿no? Es como el alcohólico querer dejar de ser alcohólico pidiéndole un consejo a otro alcohólico, ¿no? Tiene que buscar otro medio, tiene que cambiar de vibración, tiene que cambiar de entorno, tiene que modificar una conducta. Entonces, si nos definimos por lo que estamos pasando en este momento, imagínense cuántas corazas tenemos a lo largo de nuestro día. Para eso se necesita ser observador. Y el yoga, dentro de su estructura, te permite hacer o gestionar la observación. No observar al otro como lo está haciendo, que si tiene mejor flexibilidad que yo. No, observar lo que pasa en tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? Hay practicantes que tienen muy buena flexibilidad, pero tienen una mente dispersa. Y hay personas que tienen poca flexibilidad, pero saben lo que están haciendo. Entonces, ¿de cuál quiere ser, no? Voy a quitar tantito esta presentación. Entonces, si nos damos cuenta, influye mucho el estar consciente de nuestro presente. Y esto nos lleva siempre a los cambios o a la modificación de nuestras conductas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, vamos bien. Gracias, Ana. Bien. Ahora, como se los hacía mención anteriormente, tendemos a mezclar o a tener esta parte de sinergia entre el presente y el futuro con el pasado, y hacemos una mezcolanza de todo, ¿no? Y terminamos con no saber ni quiénes somos, no sabemos ni qué estamos haciendo en este momento, solamente sabemos que vivimos mecanizados por un trabajo, casa, casa, trabajo, y quienes son amas de casa, despertarse, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, regresar, cocinar, ir por los hijos, regresar a checar tareas, comer, descansar, y hacer la cena, cenar y dormirse. Y nos pasamos como robots. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra emoción? ¿Cómo retroalimentamos nuestra mente? Y entonces viene la respuesta, ¿no? Si una frase dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo te diría esta parte, ¿no? ¿Qué haces por nutrir tu alma, como sabiendo que alma es conjunto de experiencias, para que tu cuerpo lo note o lo manifieste? Entonces, es importante dejar de identificarse con lo que estamos viviendo en ese momento. Para esto es importantísimo que el ejercicio 1 y 2 tengamos la herramienta de identificar conscientemente cómo nos estamos definiendo, luego analizar lo que identificamos, si te está sirviendo para desarrollarte a nivel psicoemocional,
o realmente nos está limitando. Porque si no nos vamos con esta parte, ¿no? Aunque me peguen, me quedo. O no me dejes y sígueme pegando, ¿no? Y esa parte de herida constante que nos estamos flagelando constantemente, día con día, dependiendo de nuestras actividades, o simplemente el no expresar lo que uno está sintiendo, de que me molesta que dejes los zapatos aventados, que orines la taza del baño, que dejes abierta la pasta de dientes, etcétera, etcétera. Cuando la persona no lo expresa, se está victimizando por sí misma porque está modificando y reestructurando su manera de pensar. Y entonces, cuando dejamos de ser lo que realmente somos, terminamos por ser la persona que el otro quiere. Y eso lo vemos de hijos a padres, de hermanos, entre parejas, y lo vemos en la sociedad. El yoga te permite trabajar este desprendimiento con la identificación de lo que es la mente. Es padre. Y yo te invito a que la practiques. Sea el yoga, en este caso fue yoga, pero cualquier disciplina donde te vuelves discípulo de ti mismo, modificas conductas y modificas creencias. Por lo tanto, en tu cuerpo se te ve. Muchas veces, hago como un paréntesis, llegué a escuchar hace tiempo que decía una persona que iba a yoga, ¿cómo me va a enseñar una persona que está gorda cuando me habla de flexibilidad y el cuate o el instructor ni siquiera se alcanza la punta de sus dedos, ¿no? De sus pies? Muchas veces tiene que ver con el cambio mental. Nuestro cuerpo físico se va atrofiando conforme a nuestras conductas o nuestra misma educación que tenemos todos los días. Por eso es importante tener una alimentación balanceada. Si cuidas lo que comes o eres selectivo con lo que comes, eres selectivo con lo que ves, eres selectivo con lo que oyes. Obviamente te vuelves selectivo con las personas que te relacionas. Pero esta selección no tiene que ver con la parte egoica, ¿no? No tiene que ver nada con esto. Sino ya no te metes, ya no te enfrascas en esa parte de soy mejor que el otro porque hago yoga, o soy mejor que el otro porque no tengo ningún vicio, ¿no? Solo por mencionar. Entonces, es importante que aprendamos a reprogramarnos, dirían por ahí, a resetearnos para podernos reeducar día con día. Obviamente, me atrevo a decir, y se los digo como tal, desde la experiencia propia, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de temas de reeducación, es como un golpe al hígado para las personas adultas mayores, para ser específico. Tienen tan arraigada una creencia que muchas veces es complicado modificar, sea para bien, para su salud, que prefieren lastimarse todavía porque solamente así se sienten bien. Y lo podemos ver en nuestra actualidad, con la gente que nos rodea, con personas cercanas a nosotros, regularmente prefieren guardarse el dolor que están pasando, prefieren mantenerse encapsulados sin tener ninguna modificación. Entonces, ojo con eso. La última frase dice, el miedo es el miedo a la aniquilación, al no sentirse completo. Y entonces nos volvemos egoístas. Si tú eres feliz y yo no puedo ser feliz, tomando en cuenta que la felicidad es un estado, por lo tanto, intento quitarte tu felicidad
Y entonces estamos fregando al otro constantemente, con lo que sea, con lo más absurdo. Y entonces no estamos en unión con el todo, con lo que nos rodea. Y entonces vivimos como personas aisladas que a pesar de que somos una sociedad, pertenecemos a la misma raza, estamos separados, estamos desvinculados, porque no hay esa empatía para reconocer que el otro necesita de nosotros. Y así andamos por la vida. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos duele esto? ¿Por qué nos pasa el otro? ¿O por qué tanto sufrimiento en la sociedad? Cuando nosotros aprendemos a reeducarnos, es más, con el simple hecho de salir a practicar senderismo, o el que salgas al parque a tomarte un agua, un café, o comer un helado, etcétera, y te vuelves observador de lo que pasa en tu entorno, tu sistema nervioso se regula. Pero ¿qué sucede? Y perdón por este ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando vamos a un concierto de rock y todo y grito y entras al slam y te golpeas? Esa adrenalina que segregas al instante y de repente te pasas a un concierto de jazz, por ejemplo, o música clásica, donde llegas y el otro cuate está durmiendo porque no está en sintonía. No es que sea aburrida la música, es que no hemos aprendido a sintonizarnos con esa parte. Y de esta manera se somatizan las enfermedades. Cuando dejamos que lo externo influye en la parte interna. Ahí es donde entramos en un choque. Porque ¿qué somos? ¿Lo que nos define afuera o lo que realmente somos? Entonces nos volvemos egoístas. Con uno mismo, obviamente. No hay una modificación en nuestra conducta como persona, porque tendemos a tener tantas personalidades que después ya no sabemos con cuál es para relacionarnos con el otro. ¿Cómo le hablo al otro si no sé ni qué cargas lleva en su vida, ¿no? Entonces yo te invito a que en esta práctica sea consciente y obviamente no sea solamente por temporada, ¿no? Muchas veces como todos buscan, ¿no? El inicio de año y que tanto estrés ya es suficiente y que quieres un cambio casi instantáneo, como si llegaras a la clase o el primer día de enero a hacer gimnasio y a los 2 días ya te sientes súper mega bien, ¿no? Acuérdate que nuestro cuerpo lo va acumulando. Cuando nos atamos, cuando llevamos esta parte de tanto pasado por un día que intentes cambiar, no, esta es una reeducación consciente y constante. Necesita estar reafirmándose constantemente. Entonces, es importante que hagas conciencia desde tu respiración. Y entonces, es parte de lo que tenemos que hacer. Bien, la parte del 3, vas a anotar igual en tu hoja cosas que te hacen sentir frustración. Y prácticamente con esto vamos dando el cierre a nuestra charla para dar unos 10 minutos de preguntas. Todavía nos falta un poquito más, solamente para que lleves tu secuencia en tu hoja. Un minutito nada más para que anotes o trates de identificar o de reconocer, que sería lo correcto, tú todas las situaciones que te hacen frustración. Me van indicando, por favor, ya sea por el chat o abrimos el micrófono.
¿Cómo se supera la hipocondría? Dice Mónica. Mónica B. Mónica, ¿qué, perdón? Mónica B. dice cómo se supera la hipocondría. Ah, vean. Si es algo que no se somatiza. De hecho, si me permites, Mónica V, ahorita con el ejemplo que vamos a hacer, te doy respuesta, por favor, para que no nos adelantemos. Ok, estoy leyendo a Rosa y esta parte de no salir, como todo mundo sabemos, es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Si tengo una experiencia que obviamente me está limitando, lo mejor sería protegerme, ¿no? Volvemos a la parte instintiva. ¿Cómo se dice? Del cazador ¿cómo se dice? Del cazador no, del depredador ya se me fue la palabra. A la víctima, por ejemplo, obviamente siempre va a haber un mecanismo de defensa. Mira, Rosa, una parte está bien, esta protección que tenemos hacia nuestro cuidado. La otra situación es que tendríamos que separar que no todos tienen la misma intención. Ojo, es algo completamente quizás no es tan, ¿cómo se los puedo decir? Quizás suene algo tonto para ser más acertado. Es como relacionarte con el mismo hombre, por ejemplo, que es violento, y crees que todos los hombres son violentos. Si nos vamos a la parte de causa y efecto, siempre hay una causalidad. Y te digo que pareciera tonto, porque curiosamente tendrías que experimentar o pasar esa etapa en tu vida. Y me voy a ir a un poquito más extremo. ¿Quiere decir que la mujer que es violada le tocaba? ¿Qué sucede si te digo que sí? Acuérdate, dame la oportunidad de desestructurar la parte mental. Porque todo en la vida tiene un cómo y un por qué. ¿Qué sucede con la persona? Por ejemplo, también he tenido asaltos, o sea, me han asaltado, no es que haya ido a asaltar, ¿verdad? Pero he tenido situaciones donde a mí también me han intentado quitar mis pertenencias y obviamente me he defendido, ¿no? Si yo me hubiese aislado, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que me quedo encerrado por protección, me estoy perdiendo de una realidad. Aquí la situación, Rosa, es que tu realidad no solamente se quede en tu casa. Y si intentas conocer el mundo a través de la tele o de los medios, te vas a pintar una imagen de un entorno que no es. Porque todos, lamentablemente todos siempre queremos expresar algo que no es, algo que realmente nos alimenta acorde a nuestra necesidad. Ahora, mencionas algo interesante, que es el subconsciente. Y eso lo vamos a ver junto con lo que plantea Mónica. ¿Sí? Ojo, quédate con esta parte de causalidad. Todo tiene un porqué y un para qué. Y todo nos deja una experiencia. No podemos vivir en un mundo donde, ¿cómo se llamaba esta caricatura? De los ositos cariñositos. Si nos damos cuenta, en todas las caricaturas, en todas las películas, siempre hay un antagonista. Porque eso es la parte del equilibrio. ¿Te acuerdas de la parte inicial donde uno era carga y una resistencia?
qué tanto es la carga de un asalto que tu resistencia fue disminuyendo. Tanto que esto ya pasó. Y te me estás quedando solamente con esta resistencia. ¿Cómo estás alimentando esa resistencia? ¿Qué estás haciendo? O como se los planteaba antes, ¿no? Ya identificamos la situación, que es asalto. Analízalo y modifica. Obviamente, los primeros pasos no es que salgas corriendo por el parque y aquí estoy, ¿no? Tampoco. Pero sí se necesita estar consciente de que necesitamos un acompañamiento para salir. Te lo digo así de simple, ¿no? En la pandemia yo creí que me iba a quedar sin pacientes y curiosamente aumentaron. Y ahorita que estamos retomando como la vida ya cotidiana, que ya tenemos casi medio año, creo que así, que ya salimos constantemente, aún necesitan del acompañamiento, porque sienten que solamente con relacionarse con otra persona ya se enfermó, ¿no? Entonces sí tiene que ver con pero sí es importante esto, Rosa, que no te me quedes con esta parte. Sí te invitaría a que practicaras algo que te permitiera reforzar esta parte interna. Bien, vamos con Reina. Dice, me utilizan porque me acercan de apoyo, ayuda, un ejemplo. A ver, no entiendo esto, Reina. Si puedes prender mejor tu micrófono y decírmelo como tal. Es que se relaciona con un texto que dice arriba, ¿cómo se supera el miedo a las relaciones cuando te lastiman? Tal vez Ok. porque he visto que solo me utilizan y ya de ahí lo otro que Sí, es cierto. ¿Ya ven cómo se interpreta uno desde la parte externa? A ver, voy a buscar ese comentario. No se me desesperen. Ahorita lo agilizamos. Ya. ¿Cómo se supera en tener miedo a relaciones cuando solo te lastiman? Tal vez porque he visto que solo me utilizan. Ok, vea. Es Reina, ¿verdad? Para esto, Reina, tendríamos que hablar sobre las heridas de nacimiento. Por mencionar nada más así. Hay una herida que se llama de desplazamiento. Y voy a tratar de ser breve, se los prometo por el tiempo. Cuando estamos en la pancita de la madre, nos sentimos protegidos. Nos dan de comer, estamos calientitos, no hay ninguna alteración de nuestro entorno y por lo tanto estamos bien, ¿no? Cuando nuestra madre da a luz y sentimos el exterior, lo primero que hacemos es llorar, incluso hasta nos nalguean. Bueno, no sé si me nalguearon, ¿verdad? Pero tiene que ver con esta parte de ¡pum! Reacciona y dale, ¿no? Y empezamos a tener esta herida de desplazamiento, que muchas veces todos los confundimos con una herida de rechazo o de abandono incluso. Como ya no me siento cómodo o protegido en la pancita de la madre, afuera tengo que valerme por mí mismo. Y es como aprendemos a llorar para reclamar o decir, necesito que cubras mi necesidad a través del llanto. Entonces lloramos, generamos una necesidad y van los papás y nos ayudan a eso, ¿no? Seguimos creciendo y vamos al kinder y nos deja nuestro primer día de clase. Pasó la moto. Perdón, pasó una moto. Entonces, si estamos muy apegados a los padres, o sea que mamá siempre nos anduvo cargando todo el tiempo, no experimentamos, no
no conocimos el mundo a través de nuestros sentidos, generamos un apego hacia la madre o hacia la figura que nos esté cargando todo el tiempo. Seguimos creciendo y empezamos a tener relaciones con terceros. Nos relacionamos. Cuando no tenemos muy claro la parte del trabajo de los complejos, entonces volvemos a atarnos emocionalmente con la otra persona. O sea, veo en la otra, por ejemplo, en la mujer, veo que el hombre me va a proteger a mí de aquello que mi papá no me ayudó. Complejo. Un hombre busca una mamá que me cuide, me dé de comer, esté atento de mí, planche mi ropa. Ojo, ojo, no estoy hablando de machismo ni mucho menos de ser feminista, ¿eh? Ojo con eso, no lo malinterpretemos, por favor. Entonces busco una mujer que sea hogareña, por ejemplo. E intento cubrir la necesidad de una madre que no tuve. Esto viene a respondernos, Reina, porque necesitamos primero generar amor propio, reafirmarnos, o sea, necesitas reafirmarte a ti misma para darte cuenta que del otro no depende tu felicidad. Ahora, no te estoy diciendo que no te me enamores o que no tengas una relación con el otro, pero sí que tengas esta parte bien en mente, que la otra persona ni te hace falta para desarrollarte psicoemocionalmente, ni tampoco el otro te pone una limitante. Por eso el amor, yo le digo así, el amor se ha prostituido tanto que escucho luego en los adolescentes, eres el amor de mi vida. Y entonces me quedo pensando, el chavito no sabe ni qué onda, qué es el amor de su vida, porque es el chico que le reclama a la mamá que no le da permiso de irse al antro porque no ha hecho su tarea, ¿no? Qué sé yo. Algo tan absurdo, tan simplista, muchas veces va generando esta parte de tener a alguien siempre que queremos que nos proteja, que nos ayude, y cuando el otro cubre una necesidad, obviamente nos desilusiona y generamos un mecanismo de defensa. Ahora, dame chance para seguir con lo mismo que mencionas, con el siguiente ejemplo. Ahora... perfecto. Ahorita lo checamos, Reina. Ahorita te lo explico. ¿Cómo se genera? Bien, creo que hasta ahí son de preguntas, ¿verdad? Para pasar el ejemplo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que ya son todos. Hay una persona aquí, Guadalupe, que estaba hablando de que ella, su fuente de frustración es no poderle decir a una persona que molesta por redes sociales las cosas, pues como lo que le molesta, y que prefiere que según ignorarla, pero eso luego resulta contraproducente y que eso a ella le genera frustración, como no poder llevarse bien con este tipo de personas. Ok, perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bien, ¿alcanzan a ver ese dibujito? No soy buen dibujante, así que no me definan por mis dibujos. Los dibujos no me definen. Bien. Voy a tratar de responder las 3 preguntas en un solo ejemplo, así que ojo con esto. Voy a acercar la lab. Ahí. ¿Observan mis garabatos? Sí. Ok. Esto, la primera parte es el cuerpo físico. Ojo con esto. El que le sigue es el cuerpo etérico. Luego el cuerpo emocional y luego el cuerpo mental. Se conocen como cuerpos sutiles. ¿Ok? Lo que menciona la frustración, el miedo,
tiene que ver con una idea que se modifica con una vibración conocido como miedo. Esta modificación tiene que ver con la parte emocional y mental. Lo que le pasó, por ejemplo, a la persona del asalto y lo que le pasó a la persona que no puede ponerle límites a la persona con la que tiene conflicto o esta parte bueno, es que no lo leí todo, con la del internet. Esto es nuestro cuerpo físico. Cuando dejamos que nuestra mente influya, siempre va a ir acompañado de una emoción, frustración o miedo. Siempre. No hay pensamiento que no lleve una emoción. En este caso estamos hablando de miedo y de frustración, ¿ok? Me parece que son las dos que había. Cuando esta situación nos gana, o sea, nos sobrepasa, ¿se acuerdan de esta parte de la balanza de carga y resistencia? Cuando nuestra resistencia ya no da más, entonces esto se vuelve ajeno a lo que es nuestro cuerpo físico. O sea, que pasa por la parte materia, llega a la parte, esto sube y al mismo tiempo baja y genera una reprogramación en nuestras células. O sea, que el miedo nos va a desestructurar para dejar de ser lo que somos y creer que todo lo que hacemos nos lleva a la misma situación. Por ejemplo, el del asalto o de la persona que no puede poner límites. Si no ponemos límites, desde ejemplo, desde casa, entonces obviamente las personas siempre van a sobrepasar nuestra barrera. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esta programación ya establecida en nuestro cuerpo. Si la persona cambia de emoción, entonces empieza una reprogramación en nuestros cuerpos sutiles. Suena loco, ¿no? Y suena loco en el aspecto de que si siempre nos quedamos con la idea que tenemos de que si salir al parque va a pasar lo mismo, entonces estamos reprogramándonos y vamos a tener miedo todo el tiempo. No solamente al salir al parque, sino para salir incluso afuera de la casa a barrer, por ejemplo. O de esta persona que no sabemos poner un límite porque no tenemos esta parte como esta protección de hacia nosotros mismos, que obviamente no es tanto demostrarle aprecio a la persona, sino gestionar la emoción. O sea, el yoga te ayuda a equilibrar, pero también te ayuda a gestionarte emocionalmente. Y la gestión emocional tiene que ver con la identificación consciente de la emoción. No puedes trabajar el miedo o la frustración si estás aparentando con todos que eres feliz. No. Incluso si yo tengo miedo y estoy en casa y me siento feliz, pero me dicen, oye, te toca ir por las tortillas. Ay, yo no, ¿por qué? Porque ya estoy programado que tengo miedo para salir. O, ¿por qué no le dices que ya te deje de ofender? O, ¿por qué me sigues molestando? Porque yo ya lo tengo aquí. ¿Cómo lo reprogramas? Es como una frase muy, muy
grotesca, así, ¿no? Como decirle, no le hagas tanto caso para no engrandecerlo, ¿no? Obviamente dice una ofensa, ¿no? Como es, hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo, ¿no? Pero es el tanto de esta influencia que ya tiene la persona sobre uno mismo, que obviamente modifica tu persona, que cuando intentas defenderte, por ejemplo, Guadalupe, nos cuesta, porque hay que primero reestructurarnos nosotros, gestionar la emoción y después transmitirla. Y para eso necesitamos modificar de lo que pasa por nuestra cabeza para no llevarlo a la somatización. Más de la ley de atracción tiene que ver con causa y efecto, aunque todos están obviamente vinculados, Guadalupe. De hecho, todos los principios herméticos como tal tienen que ver con esto. Así tal cual. Mira, en primera, Rosa, sí necesitas tener como un proceso o un acompañamiento psicoterapéutico. El yoga te ayuda a esta parte a reencontrarte y a generar como defensas hacia el miedo o terror que tienes. Ahora, ojo, hay que ver la dimensión del terror. Es como las películas, ¿no? Clase A, doble A, y luego B, y luego no sé qué sigue, luego C y así, ¿no? Hasta cómo van. Es importante ir disminuyendo poco a poco y esto ya necesitaría un acompañamiento psicológico como tal. ¿Sí? ¿El yoga te ayuda? Sí. ¿Por qué? Porque te va a permitir ayudarte a no somatizarlo en el cuerpo. Por ejemplo, el terror, tendemos como a encolcharnos, a protegernos, a cerrarnos, nos volvemos herméticos. Entonces, cuando alguien intenta, llamémosle, abrazarte, pues obviamente, pues no, porque te sientes como con este miedo, ¿no? Insisto, la práctica te lleva del yoga a esto, porque primero necesitas reafirmarte a ti mismo. Y para llevarlo a la parte externa, o sea, ya con las personas, ya necesitas trabajarlo de manera particular. Digamos que el yoga te da como las herramientas, y esas herramientas hay que aprenderlas a utilizar. Y estas herramientas pueden ser a través de un acompañamiento psicoterapéutico o trabajando el miedo desde la práctica. ¿Te acuerdas del ejemplo de la plastilina? El miedo hace contracción, nuestro cuerpo se vuelve rígido. Empiezas a soltarte a través de la parte física y empiezas a modificar la parte mental. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que, bueno, hasta el momento parece que no, pero sí me gustaría cerrar con, pues, esta idea de que a veces nos las pasamos por la vida buscando como una solución mágica, una frase mágica que nos alivie, y el yoga es exactamente lo contrario, es cuando te pase cualquier problema o detectes cualquier issue o tema conflictivo en tu cerebro, agarra tu tapete y ponte a hacer yoga. Y después de la práctica seguramente vas a lograr un poquito más de flexibilidad mental, pero el yoga es un camino de transformación gradual, lento y bastante seguro. Pero no es o sea, toda esta plática nos invita a la reflexión, nos invita a pensar en estos temas de flexibilidad mental, pero lo único que realmente va a convencerte es intentarlo, es hacerlo en tu vida cotidiana. ¿Todavía se ve la pantalla? Ah, no, todavía no.
Ahora sí ya la logran ver. Esa es la tercera pregunta. La 2 y la 1. A ver, sí, permítanme. Ya nada más para cerrar, les dejo, dirían por ahí, tarea, ¿no? Una tarea que cada uno de ustedes tiene que ser como consciente de lo que va a hacer. Vean, la última y nos vamos. Bien. Ok, tenemos 5 emociones. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora, sí, gracias. Una vez que hayas hecho tus 3 preguntas, ojo y queda de tarea. Vas a agarrar una hoja y la vas a poner en horizontal. Y vas a enumerarlo de la siguiente manera. Sencillito, tal cual. Y ya no me acuerdo quién dice sencillito. Entonces vamos a colocar nuestra hoja. Imagínate que aquí tengo la hoja en horizontal y de las emociones que tenemos arriba, las vamos a anotar según nuestra prioridad. ¿Sí? Por ejemplo, si el amor es nuestra prioridad, lo colocamos en el número 1 y así hasta llegar al 5. Una vez que ya tenemos las 5 emociones establecidas, vamos, uy, ahí está, fuera. Vamos a trazar una línea del 1 al 2, luego del 4 al 5. A ver si no los pierdo en el aspecto de que los confunda. Del 3 al 4, del 3 al 5, del 3 al 1 y del 3 al 2. Este primer cuadro, el Pero a ver, 3... muestra lo que estás haciendo porque nada más está viendo la presentación de diapositivas, pero no sé. Oh, ok, entonces, perdón, disculpen. Que estaba como loquito hablando solo. Sí, muy a gusto. Ahora sí ya ven la hoja. Ahora sí. Perdón, regresamos. Recapitulando. Vamos a anotar estas 5 emociones, las que tenemos aquí, en una hoja. La vamos a voltear rectangular, perdón, lateral, perdón, horizontal, y vamos a poner así el orden de los números. 1, 2, el 3 en medio, el 4 en la izquierda inferior y el 5 en la derecha inferior. ¿Ok? Vamos a anotar las emociones en cada uno de los números dependiendo de nuestra prioridad. Regularmente todas las personas ponen amor en el número 1. Ojo. Espero que no me hagan trampa, ¿eh? Porque obviamente no las veo como lo están haciendo. Pero ya pasó el ruido.
Una vez que ya tienes esto, te explico. El 3 representa el yo. O sea, el 3 es donde te sitúas tú y la emoción que esté en el 3 es en la forma en que tú te estás definiendo en estos momentos o ante una situación que tengas presente. La parte izquierda del 1 y el 4 representa la parte masculina y tiene que ver la relación o la impresión que tienes de la figura masculina. El 2 y el 5 representa la femenina, la interacción con tus hermanas, madre, tías, todo lo que tenga que ver con la figura femenina. Igual pasa en el 1 y en el 4, ¿eh? Papá, hermanos, primos, tíos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la figura masculina. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? Sí. Ok. Fingimos que ya está. Ahora vamos con la otra parte. Vamos a hacer el mismo cuadrante, pero solamente vamos a poner líneas en cuadrado. Uy, no se deja esto. ¿Quedó? Ahora están en cuadrado. Y van de izquierda a derecha. Y esto se relaciona con la sociedad. Ya que está, ahora va del 3 hacia los externos. ¿Sí quedó? Sí. Ok. Ya que todos lo tenemos, regresamos a esto. ¿Te acuerdas del primer cuadrante? Tiene que ver con el ejercicio 1. El segundo cuadrante, con el 2. Y el tercer cuadrante, con el 3. Si a estos 3 cuadrantes que hicimos relacionamos la parte de identificar, de modificar, perdón, de identificar, analizar y modificar, generamos una vinculación o una sinergia entre nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Creo que se requeriría un taller para aterrizarlo porque las vi que Claro, están como... no son complicados. La interpretación no es complicada. Aquí la situación es que no hagan trampa de cómo modifican. Porque Sí, o sea, es obviamente... un ejercicio para verse a sí mismo uno mismo. Y de ahí, pues es como una radiografía interna, por así decirlo, y de Así ahí es, resignificarlo a la realidad de cada quien. así es. Y tiene que ver con el yoga porque el yoga trabaja la parte física, emocional y mental. Sí, está bien. Pero pues a ver, vamos a ver si lo hacen en algún momento y ya te compartiré a ver qué opinan. Claro, con gusto quedo atento. Bien, pues creo que hasta aquí es el final de mi participación. Agradezco la invitación a Nancli y a todo, obviamente, tu equipo de trabajo.
Gracias, quienes estuvieron presentes. Realmente les invito a hacer esta práctica, lo que es el yoga. Como bien lo mencionó Anantli, es lenta, es segura y más si lo llevas a cabo todos los días, ¿no? Cada día nos vamos resignificando y haciendo conscientes de cada una de nuestras emociones. Bien, pues agradezco la atención de todos. Dice, Solo son ¿cómo es los cuerpos físico, emocional y mental? Y me falta uno. Eso es bueno. Deberíamos de hacer un taller mejor. Pues sí, de hecho, esa es la cuestión. Si se animan, hay que hacer un taller de aplicaciones del yoga a la psicología, si quieren. Sí, espera. Pues muchas gracias, Cristian. Espera. Es que ya no sé. Ah, ya. Es que tenía solamente en directo el mensaje. A ver si ya aparece para todos. Rosa, físico, emocional, mental y espiritual es el que te falta. A ver. No. El energético es el que le faltó. Ah, no. Pero creo que te lo mandé a ti, Anantli. ¿Sí? Espérame, es que yo me equivoqué horriblemente. Ya. A ver, ahí va. Listo. Gracias. Vale. Cuerpo físico, etéreo, emocional, mental, causal, intuicional y espiritual. Y tiene que ver con ¿cómo se llama? Con lo que, de la pregunta de Rosa, tiene que ver hasta dónde ya llegó en la parte causal. Entonces, hay que disminuirle poco a poco, gradualmente. En vez de una clase de yoga, 7 días de yoga. Bien, pues muchas gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Un abrazo a la distancia. Tlaxco, un poco de plática y me pareció muy interesante. Compartirá la plática y en dónde, gracias. Sara, sí la voy a compartir. Está en el grupo de UNAICAN en Facebook y no sé si estás inscrita a la cumbre, pero si te inscribes te van a llegar los links de las pláticas. Y pues muchas gracias, nos vemos. ¿Me pueden pasar el link, por favor? O por dónde Gracias, doctora, gracias. El señor del yoga, muy interesante. Todo es interesante en esta vida. Sí, lo voy a poner en práctica. Claro, Rosa, mucho gusto. Gracias a usted. Bueno, pues